Hola, el Señor les continúe bendiciendo, bendiciones del Altísimo para todos ustedes que nos sintonizan, siempre puntuales para recibir la palabra de Dios en una serie que hemos denominado Dios quiere bendecirte. Ya esta es la 25ª entrega, ya llevamos 25 estudios de aproximadamente una hora que nos quieren introducir en la enseñanza del temor a Dios, de aprender a darle a Dios el lugar que le corresponde. Eso es lo que el Señor Jesús nos enseñó a orar, que su nombre sea santificado, que su reino venga para que pueda suceder aquí en la tierra las cosas como suceden justamente en el cielo. Y para poder vivir en ese orden del reino de Dios es indispensable, primero, que nuestra disposición a la palabra de Dios, a Dios Todopoderoso, sea total, una rendición completa para, como también dice la Escritura, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Se trata mucho más allá de dinero, es la salvación de nuestras almas, es la verdadera riqueza de Dios. Y como es acostumbrado, por supuesto, pedimos a Dios la dirección para que sea Él instruyéndonos, enseñándonos, guiándonos en el estudio de su palabra. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres el que propicia este encuentro. Tú eres el que llama, Señor, y el que despierta en nuestros corazones ese deseo, esa sed, esa hambre por escucharte hablar, por escuchar tu palabra, por recibir tu dirección. Tú quieres, Señor, bendecirnos, tú quieres prosperarnos, pero quieres mostrarnos cuál es la verdadera prosperidad y el verdadero camino que solamente se puede transitar de tu mano. Solo tú eres la fuerza que tenemos y con la que contamos para no apartarnos, Señor, de tus lineamientos, para no dejarnos engañar por nuestro propio corazón, que como dice la Escritura, es engañoso y perverso, peor que todas las cosas, y solo tú lo conoces. Por eso necesitamos de tu dirección, del poder de tu espíritu, de tu sabiduría, de tu entendimiento, para vivir, Señor, de tu mano tomados, sin apartarnos y viviendo, Señor, por el poder de tu espíritu también, la palabra que nos has entregado. Sabemos que el camino es angosto, que la puerta es estrecha y que con nuestra paciencia ganaremos nuestras almas. Por eso, además de una cruz que debemos llevar a cuestas, sabemos que esto es imposible para los hombres, pero con la fuerza tuya, con el poder de tu espíritu, podemos lograr incluso lo imposible, que es estar por la eternidad contigo, solo desde el poder de tu espíritu. Pues tú así lo estableces en tu palabra, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu. Gracias por darnos el alimento espiritual que nutre nuestra alma y nuestro espíritu. Sé tú nuestro pastor y maestro, direccionador de la palabra hoy y siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, tomamos como base de estudio el pasaje de Habacuc capítulo 2 y en el versículo 10 dice: tomaste consejo vergonzoso para tu casa, tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste a muchos pueblos, has pecado contra tu propia vida. Usualmente cuando pensamos en dinero, pensamos en el bienestar. Y mire esa palabra, bienestar. ¿Cómo estamos sobrellevando esta existencia, este lado de la eternidad? Y queremos vivirlo bien. Pero el pasaje dice: porque tomaste consejo vergonzoso, has pecado contra tu propia vida. La vida no se resume en la abundancia de los bienes que nosotros podamos tener o adquirir. Eso lo dijo el Señor Jesús. La riqueza de un cristiano no consiste en aumentar sus bienes, sino en disminuir sus codicias. Cuando la Biblia dice: has tomado consejo vergonzoso contra tu propia casa, has tomado consejo vergonzoso para tu casa, dice: has pecado contra tu propia vida, no se refiere de los bienes. No es que le hayamos faltado a nuestro bienestar, sino a nuestro bien ser. Bienestar, bien ser. Cuando el Señor Jesucristo dijo: busquen el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura, está hablando de primeramente el bien ser antes que el bienestar. El bienestar es algo que se proporciona como una añadidura. Ahora bien,
El consejo vergonzoso atenta contra nuestra propia vida. Recordemos, en la anterior entrega habíamos tomado como centro también de la enseñanza el pasaje que está en Amós capítulo 3, versículo 3, andarán dos juntos si no están de acuerdo, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Y el consejo vergonzoso particularmente es haberse puesto en acuerdo. Estábamos hablando de Ananías, de Zafira, y el consejo vergonzoso que ellos tomaron de manera particular fue justamente apartarse de Dios. Tomaron un consejo vergonzoso para su propia casa. Su casa, en vez de ser una casa de bendición, en vez de ser un lugar donde se honrase a Dios, donde Dios fuese el primero, ellos habían puesto su orgullo, sus planes, sus proyectos, su vida antes que a Dios. Por eso el Señor Jesús dijo que el que quiera hallar su vida la tiene que deponer, tiene que perderla. Esto es el Evangelio. Es deponer lo nuestro por lo de Dios y así hallamos lo nuestro. Dios nos dice que el consejo vergonzoso es atentar contra la propia vida. Entonces, el consejo que no es vergonzoso, que es el consejo de Dios, es bendición para nuestra propia vida. Mire lo que dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, retomando la lectura de el pasaje que referencia el mal testimonio de Ananías y Zafira, porque tomaron un consejo vergonzoso para su casa. Atentaron contra su propia vida. Y como le dije, esto ya no era un atentado contra los bienes que estaban adquiriendo, sino contra la esencia de su espiritualidad. No solamente se murieron físicamente, se murieron espiritualmente. Y en el capítulo 5, en el versículo 9, dice de la siguiente manera: Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? ¿Por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. ¿Por qué conveniste? Convenir es entrar en acuerdo. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Ellos no estaban de acuerdo con Dios porque tomaron un consejo contrario al de Dios. Tomaron un consejo vergonzoso para su casa. Un consejo que es vergüenza. Y evidentemente la vergüenza mayor es que dos creyentes, entre comillas creyentes, dos cristianos, entre comillas cristianos, dos personas que asistían a una de las iglesias de mejor doctrina en la historia de la iglesia cristiana, porque se congregaban nada menos ni nada más que en la iglesia primitiva, donde el apóstol Pedro era el predicador que no enseñaba vanidades ni los cuentos que se enseñan hoy, se perdieron en esa iglesia por cuestión de dinero. Nadie puede decir que fue por otra cosa, por cuestión de dinero. Y el versículo que sigue, el versículo 11, dice: sobrevino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Sobrevino gran temor sobre la iglesia. Para muchos hoy esto del temor es una expresión que solamente se resume a respeto, a reverencia, que hay que ponerse de pie para leer las escrituras en la iglesia, y ornamentaciones litúrgicas, evangélicas, que no permiten que se entienda y se comprenda realmente cuál es el sentido de la palabra temor. Temor es temor. Así muchos le quieran cambiar la objetividad y el sentido de esta palabra, muchos no lo entienden y como dicen ellos, ¿cómo le vamos a temer a Dios si Dios es amor, si Dios es lo más hermoso, lo más lindo? Y está bien, está correcto que nosotros sepamos que Dios es amor, pero Él mismo lo dice en la Escritura, en el libro de Jeremías. Permítame, por favor, busco el pasaje. Es el libro de Isaías. Isaías, estaba pensando en Jeremías, pero realmente es el pasaje de Isaías, capítulo 8. En el versículo 11 dice de la siguiente manera: porque el Señor me habló de esta manera, con mano fuerte, y me advirtió
que no caminara por el camino de este pueblo diciendo, no llamen conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni teman lo que ellos temen, ni tengan miedo. Verso 13. Al Señor de los ejércitos, a Él santifiquen, sea Él su temor, sea Él su miedo, sea Él su temor, sea Él su miedo. Tengo muchos pasajes aquí que nos hablan de esta temática. Uno de ellos es el Salmo 119, versículo 120. Salmo 119, versículo 120. Dice de la siguiente manera, dice, mi carne se estremece por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Mi carne se estremece por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Si nosotros notamos solamente estos dos pasajes, veremos que los dos usan la palabra temor y está relacionada con miedo. Miren lo que dice Miqueas capítulo 6, versículo 9. Miqueas capítulo 6, versículo 9 dice, la voz del Señor clama a la ciudad. Es de sabios temer tu nombre, prestar atención al castigo y a quien lo establece. Es de sabios temer a tu nombre, prestar atención al castigo y al que lo establece. Eso es sabiduría. Muchos piensan que infundir temor a la gente es de sectarios, es para manipular a la gente. Y ese es el consejo vergonzoso del que muchos se apropian, porque la palabra de Dios dice que es de sabios temer a Dios. Sea el Señor, dice Isaías 8, su temor y sea el su miedo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice la Escritura en el Nuevo Testamento, porque algunos piensan que el Dios del Antiguo Testamento es un ser desconocido, extraño por allá, que resulta con ataques de ira, quién sabe por qué, qué o cómo. Y no, el Dios del Nuevo Testamento es un Dios diferente, un Dios maravilloso, lleno de ternura, lleno de amor, de pura misericordia, que pasa por alto los pecados y que es solo bondad y solo misericordia y solo gracia. Pero la gracia de algunos es realmente mucha desgracia, porque no han entendido lo que significa gracia. Algunos, es un tema un poquito más profundo, no quiero detenerme allí para poder avanzar en lo que nos compete al estudio de hoy. Pero es en Hebreos donde nos dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Estamos hablando del Nuevo Testamento, Tenemos que aprender a temer a Dios, porque ese es el principio de la sabiduría. Es de sabios temer su nombre. Y dice ahí Miqueas, es de sabios temer su nombre, y dice prestar atención al castigo y a quien lo establece. Es que Dios establece también castigos, desde luego. Por eso le pasó lo que le pasó a Ananías y a Zafira, porque no consideraron lo que de Dios podía venirles, que fue un castigo superior a perder el dinero, el bienestar, fue superior a perder el dinero, llegó a perder su propia alma, el bien ser. Los principios espirituales nos llevan justamente a temer a Dios, para poner a Dios en su lugar, a santificar su nombre. Y el consejo vergonzoso que tomó Ananías y Zafira fue justamente, como lo venimos abordando, no estar de acuerdo con Dios. Se pusieron de acuerdo, tomaron un consejo vergonzoso para su propia casa. El consejo vergonzoso fue el consejo del mundo. Y como le dice Pedro allí, en el versículo 9, estoy regresando a Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu de Dios? Esta expresión, convenir, es entrar en acuerdo. ¿Con quién entró en acuerdo para tentar al Espíritu de Dios? Miren lo que dice el versículo 3 de ese mismo pasaje. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Reteniendo el versículo 4, no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto, escuche, en tu corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
El versículo 4 dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Pero el versículo 3 dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Satanás puso algo que fue el mismo Ananías que lo permitió. Vino un pensamiento a su mente, bueno, no un pensamiento, una ocurrencia. Un pensamiento es algo diferente. Hay gente que piensa que, entre comillas piensa, que todo lo que sube de la mente son pensamientos, y no, son ocurrencias. Recordemos que todas estas ocurrencias, o lo que sube a la mente, son influencias espirituales. El diablo habla a nuestra mente y nos habla en primera persona. Él no te dirá, por ejemplo, ve y haz esto. Él te hablará en tu mente y tú pensarás que eres tú mismo el que está hablando. Por ejemplo, estás tú tranquilo y de repente viene una influencia espiritual, entre comillas, un pensamiento o tal vez una ocurrencia. Y simplemente es alguna información que llega a tu mente. Dice, por ejemplo, ¿por qué el hermano fulano de tal será tan odioso, tan grosero y tal? Y te empieza a sembrar cizaña. Tú crees que es un pensamiento, pero es una influencia espiritual. El diablo te está hablando y te está poniendo cizaña en contra de alguien. El diablo te puso algo, pero tú lo admitiste en tu corazón. ¿Por qué puso Satanás esto en tu corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Por eso dice la Biblia que tenemos que aprender a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El pensamiento no es una ocurrencia, es un proceso de información elaborada. Viene una ocurrencia y se empieza a elaborar un pensamiento y allí se apropia esa información en el corazón. Ahí se formó un pensamiento. Es lo que la Biblia dice, las maquinaciones del enemigo. Ananías permitió que Satanás pusiera algo en su corazón. Y como lo habíamos dicho en alguna otra entrega, Satanás llena todo espacio que nosotros le hemos negado a Dios. Satanás va a llenar todo espacio que le negamos que le negamos a Dios ocuparlo. Todo espacio que nosotros le negamos a ocupar a Dios es un espacio disponible que el diablo quiere llenar. Por eso estaba ese vacío en su corazón. Tenía un vacío en su corazón porque tenía un vacío de cosas, de hambre, de cosas materiales. Él no había permitido que Dios llenara ese espacio. Y así es como Dios quiere llenar nuestra vida y nuestro corazón, aprendiendo a depender de Él para que sepamos que Dios es todo para nosotros. Él es nuestro proveedor y la manera como lo hace, revise las anteriores entregas de esta misma serie, es libertando nuestro corazón. Y digo libertándolo porque el Señor Jesucristo dijo que conociendo la verdad seremos libres. Juan 8:32. Si el Hijo libertare, serán verdaderamente libres y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. La verdad no nos hace libres. La verdad conocida nos hace libres. De lo cual también podemos entender que cuando no conocemos una verdad somos esclavos de una mentira. Y Satanás quiere propagar sus mentiras para mantenernos en esclavitud. El consejo del mundo, el consejo vergonzoso, los pensamientos que tiene el mundo respecto a las finanzas son consejo vergonzoso que Ananías y Zafira aceptaron y entraron en acuerdo con ese consejo demoníaco para estar en oposición a Dios, por eso terminaron perdiendo sus vidas. El consejo mundano, el consejo vergonzoso, quería hacer que Ananías y Zafira, siendo, entre comillas, cristianos que asistían a una de las mejores iglesias de todos los tiempos, de mejor doctrina, estando allí incluso, estuvieran perdidos, fueran esclavos de mentira en una iglesia donde se predicaba la verdad. ¿Por qué eran esclavos de mentira? Porque no conocían esa verdad. ¿Y por qué no la conocían? No porque no se la predicaban, sino porque no querían hacer caso, no querían obedecer, no tenían realmente temor de Dios. Por eso, en la anterior entrega vimos de 2 Corintios capítulo 6, cuando Dios dice, salid de ella, pueblo mío, de ese pensamiento que el mundo rige, que el mundo sigue. La Biblia dice que nosotros antes andábamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, según dice, como dice allí mismo, en Efesios 2, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos, pero de ira.
sea, hijos que provocaban la ira de Dios. Y Dios quiere prevenirnos de esto. Por eso dice, andarán juntos si no estuviesen de acuerdo. Dios quiere que estemos en acuerdo con Dios y no en acuerdo con el diablo y no en acuerdo con el mundo. Porque Satanás va a llenar todo espacio en el corazón que nosotros nos negamos a darle al Señor. Si permitimos que llene de avaricia, que eso fue lo que ellos permitieron, el consejo vergonzoso fue llenar de avaricia su corazón, entonces le cerraron el espacio para que Dios pudiera llenarle de verdad, de bendición y de abundancia, verdaderas. Dios quiere llenar el corazón de plenitud para que entendamos que solamente estamos completos en Dios, para que el diablo no tenga espacio de llenarnos con ambiciones y con avaricias, porque Dios puede darnos mucho más allá de lo que pedimos o entendemos una vez nosotros actuemos en justicia, como lo debíamos en la anterior entrega, presentemos ofrendas de justicia, es decir, haciendo lo que debemos hacer sin traspasar los principios y mandamientos de Dios. Sí, mandamientos de Dios. Porque algunas personas piensan que eso es de la ley, eso es del Antiguo Testamento, donde habla Dios del diezmo y de la ofrenda, en el Antiguo Testamento. ¿Cuándo habla Dios de mandamientos? Créame que entrar en acuerdo es justamente, mire lo que dice, permítame, viene Dios a poner en mi mente un pasaje, Primera de Juan capítulo 2, Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan capítulo, hay que tener visión de Dios. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Jesucristo el justo. ¿Por qué llamado justo? Porque hace justamente lo que debe hacer en conformidad con la ley. Cuando el Señor Jesús vino a ser bautizado por Juan el Bautista, él dijo, no, ¿cómo se te ocurre? Ese es un bautismo para arrepentimiento de los pecados. Tú nunca has cometido un pecado, yo tengo que ser bautizado por ti. El Señor dijo, es necesario que cumplamos toda justicia, que hagamos todo lo que tenemos que hacer, lo que Dios ha establecido. Punto. Por eso dice la Escritura del Señor Jesucristo en Hebreos, por eso te ungió el Dios tuyo, porque has amado la justicia y aborrecido la maldad. La unción viene por aborrecer la maldad, pero también por hacer la justicia. Aborrecer lo malo. Robarle a Dios es malo, ¿entiendes? ¿Méndez? Y Dios ungió al Señor Jesucristo, como dice la Biblia, y Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesucristo, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban asolados por el diablo. Estuvo haciendo bienes. ¿Y qué bien hizo? Conforme a la palabra de Dios caminó. Fue justo. Mire lo que sigue diciendo. Versículo 3. En esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. No estoy leyendo la ley. No estoy leyendo el Antiguo Testamento. Estoy leyendo Primera de Juan, Nuevo Testamento. Y aquí dice claramente, en esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. El que no guarda sus mandamientos, ¿mandamientos? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién dijo? No hay mandamientos que guardar, no estamos en la ley. ¿Qué mandamientos? Solo dos dicen algunos y allí lo resumen. Amar a Dios y amar al prójimo, punto. Guardar sus mandamientos. ¿Será solamente esos dos? Entonces, no cometerás adulterio no es un mandamiento. Honrar a padre y madre no es un mandamiento. ¿Por qué el Señor Jesucristo habló de él en el Nuevo Testamento? De ese mandamiento. ¿Ah? Porque en Apocalipsis dice que los que le han vencido son los que han guardado los mandamientos de Dios, los que serán librados en la tribulación. ¿Ah? Ahora bien, el versículo dice, en esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La verdad no está en él. Ese fue el espacio que llenó Satanás en el corazón de Ananías porque la verdad no estaba en él. Estaba en la iglesia donde se congregaba, pero él nunca la admitió. Quiso hacer caso omiso a uno de los pastores más fieles que ha existido en la historia, el apóstol Pedro. Si decimos, el que dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Mentiroso, y dice, y la verdad no está en él. Hay que guardar los mandamientos. Sí, los mandamientos, lo que dice la palabra de Dios. Y uno de los mandamientos es que hay que darle a Dios lo que es de Dios. Eso lo dijo el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Darle a Dios lo que es de Dios. ¿Y dónde dice la Escritura qué es lo de Dios? El Señor dice en Malaquías, en mis diezmos
en las ofrendas. Eso es lo de Dios. Ahora bien, el versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios sea perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que guarda su palabra, eso es guardar los mandamientos, guardar su palabra. El que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios sea perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Usted sabe que está en él porque guarda su palabra. No porque hace lo que le place, no porque toma consejo vergonzoso de hombres que le dicen que no hay que honrar a Dios, que no hay que diezmar, o por el contrario, el consejo libertino que hay que hacerlo yendo detrás de la avaricia, esperando recibir un tanto más, y eso mata la intención verdadera de dar y de honrar a Dios, porque cuando la Biblia dice que hay que Dios ama al dador alegre, y que el que abundantemente siembra, abundantemente va a cosechar, allí está mostrando la esencia del por qué dar, no por la cosecha que se recibe, sino por la honra que Dios recibe con mi siembra. Cuando es abundante, no es para recibir otro tanto, sino porque reconozco en fe que Dios puede hacer mucho más. Le doy lugar a Dios para que Él pueda obrar con mayor portentosidad, con mayor poder, con mayor gloria, para hacer mucho más. Porque la Biblia dice que Dios multiplicará la siembra, y el que siembra mucho, Dios se multiplicará mucho. Es decir, verá el poder de Dios manifiesto sobre su vida. El versículo que sigue dice, el que permanece en él, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo él anduvo? Haciendo lo justo, correspondiendo, haciendo lo que debe, guardando la palabra de Dios. Proverbios capítulo 8, dice la Escritura, justamente de aprender a honrar a Dios, en el versículo 36, de guardar la palabra, Proverbios 8:36, dice, pero el que peca contra mí se defrauda a sí mismo. Voy a leerlo desde el versículo 32 para tomar contexto. Ahora pues, hijos, escúchenme. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Atiendan el consejo, sean sabios y no lo menosprecien, como Ananías, y no lo menosprecien, como Ananías y Zafira. Versículo 34, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, guardando los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida, y la vida no consiste en la abundancia de los bienes que se posee, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor del Señor. No cosas, sino el favor de Dios. Dios es la bendición de Dios es la que enriquece. Mire que no habla de riqueza, sino de bendición de Dios. Una cosa es tener cosas y otra cosa es tener la bendición de Dios. Son cosas muy diferentes. Porque la gente que piensa que se trata de obtener cosas puede estar tan ciego que piensa que por tener cosas tiene la bendición de Dios. Y no, es algo muy diferente. Hay gente que tiene cosas por maldición de Dios, por juicio de Dios, porque así como en un lugar en el Antiguo Testamento, en Números 13, si bien recuerdo, hay un memorial del que Dios estableció ponerle un nombre que se llama Kibroth Hataava, que se llama, que significa literalmente del hebreo al español, el Valle de la Codicia, Kibroth Hataava. Y es que ellos estaban murmurando en contra de Moisés y en contra de Dios, porque estaban en el desierto y tenían mucha hambre, y ellos estaban quejándose de lo que Dios les estaba dando, porque ellos estaban en formación, estaban aprendiendo a tener un corazón obediente y rendido a Dios para poder disfrutar de la abundancia de la tierra prometida, pero estaban en un periodo que se llamaba el desierto, donde tenían que ser formados. Pero se volvieron rebeldes y nunca pudieron disfrutar de la bendición y de la tierra prometida. Estaban simplemente con bendiciones del desierto. Entonces empezaron a maldecir, empezaron a criticar, empezaron a juzgar, empezaron a decir nosotros no vemos nada, Dios no está aquí, porque cómo nos va a sacar Dios de Egipto tan bueno que vivíamos allá, que comíamos carne, y empezaron a
a recordar las cosas que habían dejado atrás, la esclavitud de Egipto, y lo estaban llamando como si hubiese sido bueno, porque estaban supuestamente mejor, que comían mejor en Egipto, pero eran esclavos y no entendían que estaban viviendo un tiempo de formación del corazón para poder entrar a poseer la tierra prometida, que era de sobreabundancia, pero al final quedaron tendidos en el desierto, dice la Biblia. Y lo que ellos allí empezaron a pedir es carne, querían comer carne, 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 y Dios les dice, bueno, ¿quieren carne? Entonces les voy a dar lo que me piden. Y dice la Biblia que Dios envió codornices, pero en un número impresionante, impresionante. Y dice que se llenó el campo de todas esas codornices y ellos empezaron a comer desesperados. Parecía como si nunca hubieran comido absolutamente nada en su vida. Y dice la Biblia, así lo dice, estudien el pasaje, lo estoy buscando. A ver dónde está esto. Es Números capítulo 11, me equivoqué. Le hace todo el capítulo y dice el pasaje que ellos se saciaron tanto que hasta lo vomitaron y hasta por la nariz le salía. Eso dice el pasaje, literalmente. Trato de recordar dónde está la cita, pero no lo veo. Bueno, y por allá en el versículo 32 dice, el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente recogiendo codornices. El que menos recogió, 10 montones, y las tendieron a secar alrededor de todo el campamento. Aún tenían la carne entre sus dientes antes de haberla masticado, cuando ya la ira del Señor se encendió contra todo el pueblo e hirió el Señor con una plaga muy grande, y llamaron a aquel lugar Kibroth Hataaba, por lo cual allí sepultaron al pueblo codicioso. Y allí sepultaron al pueblo codicioso. Ellos no entendieron de lo que se trataba. Dios les dio lo que pidieron. ¿Quieren carne? Tomen. Pero dice que hasta la vomitaban, hasta que la vomitaron. Y Dios por allá dice en Oseas o en Isaías que ellos le pidieron a Dios y Dios le concedió lo que ellos pidieron para su propio juicio. Porque no se trata de poseer cosas. Se trata de alcanzar el favor y la bendición de Dios, que es diferente. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero la riqueza que viene fuera del orden de Dios tiene muchísima tristeza. La tristeza, por ejemplo, de Ananías y Zafira no fue perder el dinero que retuvieron, sino perder su propia alma. Y qué tristeza por la eternidad. Volvamos a Proverbios capítulo 8. El versículo 35 dice, porque el que me halla hallará la vida y alcanzará el favor de Dios, pero el que peca contra mí se defrauda a sí mismo, porque todos los que me aborrecen aman la muerte. El que peca contra mí, dice, se defrauda a sí mismo. Quien menosprecia la instrucción, menosprecia a Dios. Quien menosprecia la instrucción, menosprecia a Dios. Dice, porque todos los que me aborrecen aman la muerte. Hombre, ¿cómo vamos a despreciar el consejo de Dios? Entienda, es que no puede haber justificación en esto, no se justifique. Aprendamos a temer a Dios. Si Dios dice darle a Dios lo que es de Dios, que hay que honrarlo, diezmos y ofrendas, y eso no es solamente del Antiguo Testamento, estamos haciendo una serie súper extensa para tratar de desmenuzar, hacerlo un poco más explicable, estos principios. Y no solamente habla del Antiguo Testamento el diezmo. Hay gente que piensa que eso es de la ley y está completamente equivocada. Y iremos avanzando en la medida que mejor vamos avanzando. En este estudio veremos cómo eso no es solamente del Antiguo Testamento, sino que tenemos que insistir desde ya, que son instrucciones que Dios ha dado para que aprendamos a temerle y para que aprendamos a ver la bendición y el favor de Dios. Porque, mire, no se trata solamente de adquirir bendiciones. No se trata de ser ambiciosos por las cosas, porque en
en la búsqueda de la bendición de Dios, Dios lo primero que quiere hacer es raer de nuestro corazón con la avaricia, con la idolatría. Entonces, cuando Dios mata la idolatría y la avaricia en nuestro corazón, Él está dispuesto a bendecirnos con sobreabundancia. Eso dice la Biblia: Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobre y abunde. Pero Dios puede solamente derramar bendición hasta que sobre y abunde cuando la gente ha despegado su corazón del dinero y de la avaricia, de la codicia. Ha salido del valle de Kibrot Jataba y ha podido entrar en la tierra prometida, porque primero Dios forma el corazón, porque Dios no le va a dar bendición a una persona necia que no sepa honrar a Dios y darle el lugar que le corresponde. Porque sobre las riquezas hay mandamientos, eso dice la Escritura, eso lo veremos más adelante. Hay principios establecidos por Dios para la administración de riquezas. Por eso es un don que Dios no le da a cualquiera. Pero Dios aspira a dárselo a todos, porque Dios espera que todos tengamos un corazón manso, humilde, sencillo, y no que menosprecie a Dios, porque todo el que le aborrece, dice, ama la muerte. Eso es lo que le dijo Pedro a Ananías y Zafira. ¿Por qué? Le dijo a Zafira, ¿por qué entraste en acuerdo? ¿Por qué conviniste con tu esposo, pues, en tentar al Espíritu de Dios? ¿Por qué dice en tentar al Espíritu de Dios? ¿Qué significa tentar al Espíritu de Dios? Veamos esto en Lucas capítulo 4. Ya hemos tenido de base el pasaje de Primera de Juan, capítulo 2, y Proverbios capítulo 8, que nos muestra que hay que guardar los mandamientos para decir que permanecemos en él. Si no, somos mentirosos. En Lucas capítulo 4 podemos ver cómo aparece nuevamente esta expresión de tentar a Dios. Perdón. Y es el mismo Señor Jesucristo que nos muestra esto de la tentación de Dios. ¿Qué significa tentación a Dios? Leamos capítulo 4, versículo 5 en adelante de Lucas. Lucas capítulo 4, versículo 5 en adelante. Luego lo llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Aquí hay una tentación. Y la tentación es que Satanás lo lleva a una posición de altura para ver desde allí el poder y la gloria, la magnificencia, la majestuosidad, el poderío, la suntuosidad, la vanidad de los reinos de la tierra, Versículo 6. Y le dijo el diablo: a ti te daré todo el poder de estos reinos. Le está diciendo esto al rey del universo. Mire qué tentación. Satanás, la cascarita del diablo, Satanás quiere tentarnos con cosas que nosotros ignoramos que ya poseemos. Por eso la gente pierde las bendiciones. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas. Solamente que tenemos que madurar en la fe para poder tomarlas. En Gálatas capítulo 1, y esta es una serie que estamos compartiendo los días domingos, puede ver esa serie también, que le hemos denominado Si hijos herederos. El pasaje de Gálatas dice que entre tanto que el heredero es niño, en nada se diferencia del esclavo, aunque es señor de todo. Un niño puede tener la herencia que se le ha entregado, las riquezas y toda la heredad, pero dice que es igual a un esclavo. No puede disfrutar de absolutamente nada, porque entre tanto que es niño, aunque sea señor de todo, es igual que un esclavo. No puede disfrutar de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no ha madurado. Y la Biblia dice que nosotros hacemos bien que como niños recién nacidos apetezcamos la leche espiritual no adulterada. ¿Usted se ha puesto a pensar que hay gente que es capaz de adulterar la leche espiritual? Esos son los falsos maestros, que están adulterando la palabra. ¿Para qué? Allí dice que hacen bien en estar atentos a la palabra para que por ella crezcamos para salvación, dice allí. Que apetezcan la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan para salvación. Crezcan para salvación. La salvación, la palabra soso, significa bendición completa, del griego. Esto nos dice que si no hay madurez, que si no hay crecimiento, no se puede experimentar la heredad, todo lo que hemos poseído. Por eso decía,
que todo aquel que ignora una verdad será esclavo de una mentira. Y eso es lo que el diablo quiere. Vende consejos vergonzosos para la casa. Posee, quédate con esto, retén lo que no es tuyo. Porque usted sabe lo que puede hacer y le monta planes. Mire lo que puede lograr y lo que puede hacer con todo este dinero. Consejo vergonzoso. Satanás está llenando el corazón allí de ambición, de falta de temor de Dios. Está llenando el corazón. ¿Qué llena Satanás? Lo que tú no le permites a Dios llenar. Todo vacío que el diablo llena es lo que nosotros le impedimos a Dios llenar. ¿Cómo? ¿Cómo le permitimos eso? Pues sencillamente no hacemos lo que Dios dice. Porque me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les mando. Otra vez el Señor en el Nuevo Testamento dice lo que les mando, lo que les mando, lo que les mando. Y tenemos mil justificaciones. Es que por ahí dicen algunos, ¿no? Algunos, este argumento lo he escuchado y este es un argumento súper infantil. Porque ni siquiera tiene que ver con revelación de la palabra, sino solamente con leer, con aprender a leer, con solamente lectura. Yo le recomendaría un libro, vamos a ver si lo tengo por aquí. Lastimosamente no lo encuentro. Sí. Bueno, no es este. En Colombia se vende un libro de esta serie, este es de Chiqui Inglés, pero se llama Nacho Lee. Solo con ese librito de Nacho Lee aprenderían a leer, como dijo el Señor Jesús en algún pasaje en el Nuevo Testamento. ¿Cómo leen? Hay algunos que antes deberían preguntarle, ¿cómo leen? Porque parece que no supieran leer. Cuando el Señor Jesús le dijo a los fariseos que ellos diezman el eneldo, el comino, etcétera, etcétera, el Señor les dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ellos se basan diciendo, es que ahí dice, esto era necesario hacer, o sea, en el pasado, ya no se debe hacer. Y eso es algo muy elemental de solo lectura. Solo lectura, saber leer, le responde a uno, porque ahí no está hablando de lo que se debía dejar de hacer, sino lo que tenían que hacer, por el contrario. Esto era necesario hacer. O sea, cuando hicieron lo que hicieron, de diezmar el comino, el eneldo, etcétera, eso era lo que tenían que haber hecho, sí, sin dejar de hacer lo que el Señor se refiere a continuación, la justicia y la verdad. Entonces hay gente que busca justificaciones de primero de primaria, de no saber leer, con tal de admitir el consejo vergonzoso. ¿Por qué no aprendemos a ser temerosos de Dios y respetar el lugar que a Dios le corresponde? Por eso decía Proverbios, el que me aborrece ama la muerte. O sea, nada podemos contra la verdad sino a favor de la verdad, dice la Escritura. O sea, nosotros no podemos hacerle no podemos hacer nada en contra de Dios cuando le desobedecemos. Él sigue siendo Dios. Él sin nosotros sigue siendo Dios, por todos los siglos de los siglos, pero nosotros sin Él, ¿qué somos? ¿Por qué no nos guiamos no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo que nos guía al temor? Mire que después de lo que pasó en Hechos de los Apóstoles capítulo 5 dice que sobrevino temor a toda la iglesia y a todos los que lo oyeron. No solamente a los de la iglesia, sino a toda la gente que estaba escuchando esto, que no pertenecía a la iglesia cristiana de aquel entonces. El punto aquí es que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Cómo nosotros que decimos que lo conocemos no le tememos? Tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Ahora bien, volviendo a Lucas. El versículo 6 dice, le dijo el diablo, a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Aquí no está diciendo mentira el diablo. Hay gente que piensa que porque el Señor Jesús le llamó a Satanás el padre de mentira, siempre que habla mentira. Porque el mismo pasaje de Juan capítulo 8 dice, cuando habla mentira, de lo suyo habla. Ahí no está diciendo que siempre habla mentira. El Señor Jesús dijo, cuando habla mentira, o sea que no siempre habla mentira. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque nunca ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, nunca. No ha permanecido en la verdad.
pero no significa que no solamente habla mentira. Cuando el Señor Jesús dijo, cuando habla mentira, significa que no todas las veces habla mentira. Y eso es una verdad escritural. Quien conoce los principios espirituales sabe que cuando el Señor creó al hombre, le dio potestad y dominio sobre la tierra, sojuzgar la tierra, dominarla. El Señor le dio el poder al ser humano para sojuzgar la tierra. Pero cuando el hombre pecó, le cedió ese derecho. Y por eso Satanás es llamado el príncipe de este mundo. Por eso dice aquí que los reinos de este mundo se los mostró al Señor Jesús para tentarlo, diciéndole, todo esto te daré, si postrado me adoras. Y eso es una verdad, le había sido dado a él. Cuando usted ve en Apocalipsis, en Daniel, cómo se muestran las naciones a través de las visiones que Dios le revela a sus profetas, ve que Dios muestra las naciones y los imperios del mundo como fieras salvajes, con colmillos, con garras destructoras, como fieras. Porque quien está detrás de eso son espíritus demoníacos. Él es el príncipe, el gobernador de las tinieblas, el príncipe de la potestad del aire. ¿Se acuerda que cuando hablaba del príncipe de Persia, se refería a unas potestades demoníacas que están detrás de él? Quien gobierna este mundo es Satanás. Pero el Señor nos enseñó a orar, venga a nosotros tu reino. Algo que está por encima de los reinos de esta tierra. Dios nos enseñó a orar que venga aquí a la tierra. ¿Por qué venir aquí a la tierra? Porque nosotros estamos aquí. El cuerpo de Cristo está aquí y nos enseñó a hacer venir ese reino para que aquí se haga como lo que se hace en el cielo. Y lo primero que se hace en el cielo es honrar y temer a Dios y tener a Dios en primer lugar. Y se reconoce que todo es de Dios y todo le pertenece a Él. No como los hombres que quieren retener para sí rapiña, como lo dice la Escritura. Ahora bien, versículo 7 dice, si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Versículo 8, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Atento, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Por qué le responde el Señor Jesús con adoración y servicio cuando lo que le estaba proponiendo es estar en poder sobre naciones? Esa es la tentación. Domine usted, controle usted, sea usted el Señor de su vida, sea usted el que controla sus finanzas, sea usted el que controla sus sueños, sus planes, sus pensamientos. Sacar a Dios del señorío. Como lo decía Isaías capítulo 1, que en las primeras entregas de este estudio empezamos a analizar. Lo que el pueblo quería era cortar los hilos de señorío de Dios sobre su propia vida. No querían que lo señoreara. No querer que Dios me señoree es no querer que Dios me vista mejor que Salomón y mejor que las aves. ¿Entienden, Méndez? Versículo 9. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate aquí abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Y acabó toda tentación y el diablo se apartó de él por un tiempo. Esto dice la Biblia que era una tentación, pero mire cómo el Señor Jesús le responde a Satanás cuando Satanás le sacó su Biblia de bolsillo y le dijo, mira, Señor, escrito está, escrito está, escrito está. Siempre he dicho, de manera reiterada, el diablo también habla con Biblia. Porque la palabra de Dios no es el texto que está escrito, sino el espíritu que está detrás. La letra mata, el espíritu es el que da vida. Eso dice 1 Corintios 8. Entonces, la gente que piensa que porque le hablan con Biblia es palabra de Dios está equivocada. El diablo sacó Biblia y dijo, mira, escrito está aquí, y le recitó lo que estaba escrito en la Biblia. Pero eso no era palabra de Dios. ¿Por qué no era palabra de Dios? Porque la Biblia, la Escritura, que tiene detrás el espíritu de Satanás, ya no es palabra de Dios. El espíritu de Satanás estaba pervirtiendo esos pasajes, estaba leyéndole Biblia, pero con una distorsión del sentido de lo que eso significa. El espíritu de Dios detrás de la Escritura, entonces eso sí es palabra de Dios.
cuando se lee la Escritura con la inspiración del Espíritu, cuando es el Espíritu Santo el que está detrás orientando la instrucción y la enseñanza de lo que significa, entonces ahí sí es palabra de Dios, pero el diablo habla con Biblia. Eso lo dice 2 Corintios capítulo 11, que Satanás se disfraza de ángel de luz y que sus ministros, escuche que hay ministros en la iglesia que no son ministros de Dios, sino de Satanás. Satanás, 2 Corintios capítulo 11, versículo 3 dice, versículo 2 dice, porque los celo con celo de Dios, porque los he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero esto temo, le dice Pablo a una iglesia cristiana. Este era el temor de Pablo, temor, escuche. Ay, Pablo, ¿cómo va a tener temor? Reprenda ese espíritu, eso no es un espíritu. Es un principio espiritual de temor de Dios. Esto temo, dice Pablo, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así sus sentidos, se da cuenta, los sentidos, trata de pervertir a la gente desde lo que ve. Ananías y Zafira, el diablo llenó su corazón por las cosas que veían, ya tenían sueños y anhelos con lo robado, con lo que no era de ellos, con lo que era de Dios. Les llenó el corazón. Así sus sentidos sean también de alguna manera extraviados de su sincera fidelidad a Cristo. Escuche, sincera fidelidad a Cristo. Hay gente que camina sinceramente fiel para con Cristo, pero se deja llevar por sus sentidos, por lo que ven. No caminan por fe, sino por vista. Tenga cuidado, tenga cuidado. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, dice la Escritura en 1 Corintios 4 o 5. Pero mire lo que dice el versículo 12, allí mismo, 2 Corintios 11. Pero lo que hago, lo seguiré haciendo con el fin de quitar ocasión a los que la desean para ser hallados semejantes a nosotros en aquello en que se glorían. Porque estos son falsos apóstoles. Está hablando de ministros, supuestos ministros en una iglesia, en la iglesia de Corintio, que querían ser como el apóstol Pablo y se decían apóstoles, como hoy. Quieren mostrarse como verdaderos ministros de Dios, pero eran unos apóstatas. Versículo 13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Esto es lo que está pasando en la iglesia cristiana de hoy. Hay obreros fraudulentos. Dice que se disfrazan de apóstoles de Cristo. No son apóstoles, se disfrazan. Versículo 14. Y muchos evangélicos usan este pasaje para hablar solamente de Halloween. Vea que los disfraces son del diablo. Y no han entendido el sentido y la orientación original de este pasaje. Versículo 14 dice, y esto no es sorprendente porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Usted sabía? Hay gente que piensa que Satanás es un ser por allá de color rojo, con cachos, cola y huele a azufre. Y eso no es así, en ninguna manera. ¿De dónde sacaron ese invento? Eso es la religión católica, la religión caótica, digo. Fue la que se inventó por allá en la Edad Media y crearon ese ser monstruoso, con patas de vaca, pezuñas, etcétera, etcétera. Y eso, el Baphomet, es que se llama esa imagen del macho cabrío, representando a Satanás, etcétera, etcétera. Y ese invento que se hizo de esta religión, porque la religión, esa es su mayor distinción, inventa cualquier religión, la judío-mesiánica, el catolicismo, los pentecostales, los adventistas, la religión evangélica, los testigos de Jehová, inventan cuentos y no se basan en la palabra de Dios, no se basan en la palabra de Dios. Utilizan versículos como el mismo diablo utilizó frente al Señor Jesucristo para tentarlo, saca su Biblia de bolsillo, pero lo que está detrás de esa letra es un espíritu de mentira, un espíritu de engaño, el espíritu de Satanás. Entonces eso ya no es palabra de Dios. Ahora bien, dice, esto no es sorprendente porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros, mire que esos falsos apóstoles, ya Pablo lo dice con claridad, son ministros de Satanás. Ministros de Satanás. Porque le enseñan a la gente a seguir la avaricia. Toma el teléfono, corre al teléfono, pacta ahora. Y le enseñan a caminar detrás de la avaricia. No aman la prosperidad de Dios, aman la prosperidad de los hombres, la prosperidad de los necios que los va a echar a perder.
También sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Regresemos a Lucas, capítulo 4. Porque el Señor Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es tentar al Señor tu Dios? ¿Qué es tentar? No tentar. ¿Por qué el Señor le respondió a Satanás de esa manera de no tentarlo? Porque Satanás estaba proponiendo, con Biblia en mano, hacer cosas que estaban contrarios a lo que Dios establece en su palabra. Eso es apostasía. Y el Señor dijo, no tentarás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Eso fue lo mismo que le dijo Pedro a Zafira. ¿Por qué conveniste en tentar al Señor? ¿Por qué entraste en acuerdo con tu esposo en hacer, qué significa tentar allí? En hacer lo contrario a lo que Dios establece en su palabra. Porque entraron en acuerdo en no obrar en conformidad con lo que Dios establece. Esperan consecuencias benditas obrando con procederes malditos. Quieren que Dios los bendiga porque van a dar una ofrenda a la iglesia, pero están reteniendo lo que no deben retener y terminaron muriéndose, condenándose por la eternidad. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿Cómo puede Dios estar contigo bendiciéndote si estás deshonrando a Dios con su palabra? No importa lo que el mundo diga, el consejo vergonzoso del diablo lleva a que la gente no tema a Dios, deshonre a Dios y se casen con argumentos mundanos que, como el diablo mismo con Biblia le muestra a la gente, porque por ahí hay muchísimos falsos pastores, falsos apóstoles, falsos ministros que están enseñando a la gente a irse detrás de la avaricia con esa doctrina que le llaman la doctrina de la prosperidad. Y otros también que son religiosos, que son miserables porque no enseñan a temer a Dios, eso sí se las dan de súper santos y se las dan de súper apegados a la palabra. Y también con Biblia le enseñan a la gente a deshonrar a Dios. Son más humanistas que cualquier otra cosa. No, es que hay que darle las viudas a los pobres, a los huérfanos. Igual que Judas, se rasgan las vestiduras cuando ven la prosperidad de alguien, de un ministro, por ejemplo, como si eso fuera pecaminoso. Y ya lo vamos a ver más adelante, lo que Dios establece para que aprendamos a temer a Dios. No importa lo que los fulanos digan, porque es que la gente es más humanista, porque son como religiosos. Eso como que tienen la frustración, quisieron ser monjes o monjas y como no pudieron serlo, entonces ahora no se convierten al Señor, sino que siguen arrastrando su doctrina caótica, su doctrina religiosa. Porque es que la religión tradicional enseña que hay que estar cerca de la pobreza, porque Jesús fue pobre y hay que ser pobre, y Teresa de Calcuta lavaba a todos los pobres, a todos los leprosos y estaba cerca de la miseria, porque entre más cerca de la miseria esté, más cerca de Jesús estoy. Y así los monjes hicieron votos de pobreza, pensando que la miseria y la ruina y la pobreza es algo que acerca más a Dios. ¿Quién dijo? Eso es basura, mentira del diablo. Mentira del diablo. Porque no hay que hacer voto de pobreza para acercarse a Dios. Dios ama la prosperidad de su pueblo, ¿sabías? La Biblia dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Para que teniendo siempre, no de vez en cuando, siempre todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. ¿Qué Dios quiere? ¿Abundancia o pobreza? Pero si nos casamos con los argumentos religiosos del mundo que nos quieren imponer. La religión es Biblia con el espíritu del diablo detrás. Te mete argumentos que son basados en las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, dice Colosenses capítulo 2, verso 8, 9 y 10. Por eso el pasaje lo dice, no se dejen engañar por filosofías y huecas y sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, puro humanismo. Pero estos religiosos le dicen que no hay que diezmar, que no hay que ofrendar, porque todo es para los pobres, hay que darle a los pobres. Y ellos consideran más importante a los pobres que Dios. Y no han entendido. El Señor Jesucristo, cuando Judas se rasgó las vestiduras, dijo a los pobres siempre los van a tener, pero a mí no siempre. ¿Qué tenemos que entender? Que Dios es primero. Y vuelvo a insistir con ese mismo pasaje de Marcos capítulo 12, que lo analizaremos con mayor detalle más adelante, de la viuda pobre. Era viuda
y pobre. No era una viuda rica, era una viuda pobre, que tenía 2 blancas y ese era todo su sustento, muy poquito, casi $1 apenas, $1. Y era todo su sustento. ¿Qué compra usted con $1? Y la Biblia dice que esa mujer dio todo eso que tenía y que era todo lo que tenía para vivir, para comer. Y lo dio, lo puso en el arca de las ofrendas. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo estaba sentado delante del arca de las ofrendas. Dice literalmente, Jesús estaba sentado delante del arca de las ofrendas viendo cómo la gente traía las ofrendas, viendo cómo. Señor, eso no es de tu incumbencia. Señor, no te metas en eso, es algo muy privado, no te metas con mis finanzas. Así son los hipócritas. Le dicen al Señor, no te metas con mi tiempo, no tengo tiempo, no voy a ir a evangelizar. No tengo tiempo para estar ayunando, no tengo tiempo para ver los mensajes de la palabra de Dios, no tengo tiempo, voy primero de paseo, voy primero de compras, voy primero al paseo de río, voy primero al paseo de olla, voy primero a la ciclovía, voy primero y hago, pero no tengo tiempo para tus asuntos, Señor. Señor, no te metas con mis finanzas, no te metas con mis finanzas, no me hables de diezmo y ofrenda, no me va a quitar usted el dinero, no se meta con eso. Prefiero creer otros argumentos que me dicen que Dios no quiere, sino que dé a los pobres, que son más importantes que Dios, y me caso mejor con esos argumentos porque, entre comillas, me convienen, dicen algunos. ¿Me convienen? Pero el día que caen en cama y el médico le dice, no sabemos qué hacer con usted, lo declaramos desahuciado, le quedan pocos días de vida. ¿Cuánto le dirían, Señor, no te metas con mi salud? ¿Se da cuenta lo que hacemos? Somos tan duros de corazón y tan hipócritas que queremos decidir nosotros cuando queremos sea Dios y Señor. No te metas con mi finanza. No sea el Señor de mi finanza. No se meta con eso, Señor. No te metas con mi tiempo. No me pidas la vida. No estoy dispuesto a hacer nada, pero por favor métete con mi salud. Por favor, ay sí, yo reclamo, son tan soberbios, tan altivos, que reclaman a Dios. Yo reclamo para mí la sanidad por las llagas de Cristo. Proclamo, decreto, establezco. Qué soberbios, qué prepotentes, qué altivos, qué orgullosos. Se da cuenta que, disculpe, pero que el infierno es un justo castigo para los soberbios, los altivos. Los injustos, empieza la lista de Corintios, pero los injustos no heredarán el reino de Dios. Hermanos, hermanas, aprendamos a temer a Dios, que si el Señor Jesús estaba delante del arca de las ofrendas, viendo cómo la gente traía, no era por cualquier cosa, porque es un asunto que a Dios le compete. Es tan importante que Ananías y Zafira se murieron en la iglesia del Nuevo Testamento por asuntos de dinero. Bueno, y hay otras cosas espirituales detrás, asuntos de avaricia, de no darle a Dios el lugar que le corresponde, pero sí se lo dieron al diablo, ¿no? Sí se lo dieron al diablo. ¿Por qué el Señor Jesús no le impidió a la viuda pobre que diera su ofrenda, si era todo lo que tenía? ¿Por qué el que volteó las mesas de los cambistas y hizo un rejo por allí para agarrarle las mesas a palo y tirárselas? ¿Por qué no hizo lo mismo con el arca de las ofrendas? Y como otras muchísimas veces le declaró la verdad en la cara a los sacerdotes que estaban allí, estaba en el templo, ¿por qué no volcó esa mesa? O más bien cogió la bolsa que estaba allí, le hizo un nudo y se la dio a la mujer y le dijo, tómala tú. Estos hipócritas ladrones que son estos escribas y fariseos toman estas ofrendas para vivir en lujos. Si usted estudia un poquito la historia y si ha tenido la oportunidad de ir a Israel, con un buen maestro, no de los que simplemente hacen turismo por hacer y que no saben ni de lo que hablan y gente infatuada. Hay un caminito que llegaba hacia el lugar del templo que era solo para los sacerdotes. Ellos no se juntaban con la chusma, como muchos ministros de hoy, ¿no? Que no permite que nadie les hable, que nadie se les acerque, ¿no? Andan con escoltas y demás. ¿Por qué el Señor Jesús no les dijo la verdad en la cara? Y les dijo, yo sé que ustedes con este oro, con estas ofrendas, lo que hacen es incrustar y enchapar de oro las columnas de este templo. ¿Y para qué? Si aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Y era real. ¿Por qué más bien no dieron esto para esta viuda pobre que lo necesita todo? ¿Por qué? Porque el Señor no es comunista.
Porque el Señor no es religioso, hipócrita y evangélico como muchos creen. El Señor no es evangélico. Porque la dejó hacer eso. Porque era la manera como Dios estableció para poderla sacar de esa ruina y de esa miseria. Así lo estableció Dios. Y nosotros pretendemos creernos más justos que Él, creyendo y comprando los argumentos del diablo que nos hace tentar a Dios. No persigas consejos vergonzosos para tu casa como Ananías y Zafira. Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Señor? ¿Con quién has entrado en acuerdo? ¿Con quién has, como dice la Escritura, con quién has convenido para tentar a Dios? ¿Con quién? Ananías, en vez de decir yo y mi casa honraremos a Dios, prefirió entrar en acuerdo con el esposo que ya había entrado a su vez en acuerdo con el diablo. Con los falsos apóstoles, de los que te gusta que te prediquen porque tienes comezón de oír y ya no soportas la sana doctrina y apartas de la verdad el oído. ¿Con quién entras en acuerdo? ¿Andarán juntos si no estuviesen de acuerdo? Si entras en acuerdo con un consejo vergonzoso demoníaco, discúlpame, pero no andas en la verdad. No andas en la verdad. Andas con el diablo para arriba y para abajo. Necesitamos aprender a temer a Dios. Cuando los judíos se creyeron hijos de Dios, nosotros un padre tenemos, nunca hemos sido esclavos de nadie, somos hijos de Abraham. Dios les dijo, les voy a decir una verdad que ustedes ni están dispuestos a escuchar, ni a asumir, y mucho menos a creer, pero es la verdad. Son hijos del diablo. Juan 8, capítulo 8, versículo 44. Son hijos del diablo. Ellos que se creían del linaje perfecto, ellos que se creían de la línea genealógica santa, porque es que la salvación viene de los judíos. Claro, Jesús dijo eso, pero ¿a qué se refiere? Pablo lo dijo, no es judío el que lo lleva en su linaje o en su sangre, sino ni el que lleva la circuncisión, sino el que lo es en su corazón. Es algo un poquito más profundo y ya no tengo el tiempo para explicarlo. Pero ellos no se creían hijos del diablo, y el Señor Jesús les dijo esa verdad. Ustedes se creen porque son muy sacerdotes, porque ministran en el altar en las cosas de Dios, porque son hijos de Leví, porque tienen la Torá, pero no lo son. Me llaman Señor, Señor, me llaman, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde has puesto tu corazón? Donde pongas tu corazón es donde has puesto un tesoro. Ponga su corazón en la palabra de Dios, que es el mayor tesoro, y no en los tesoros mundanos, y no en la doctrina del mundo. No sea religioso, no se case con doctrinas que supuestamente a nombre de piedad, como dice el mismo Colosenses, que hay gente que te enseña, que tienen cierta reputación de sabiduría y de ¿cómo se dice?, de religiosidad, y te dicen no toques, no uses, no cojas, no comas, etcétera, etcétera, etcétera. Capítulo 2, versículo 16 de Colosenses dice, por tanto nadie les critique en asuntos de comida, de bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Todo esto es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Que nadie les prive de este premio, haciendo alarde de humildad y de dar culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, hinchado de vanidad por su propia mente carnal. Así son muchos ministros religiosos de hoy. Pero no unido a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crecen con el crecimiento que da Dios. Si han resucitado con Cristo en cuanto a los rudimentos de este mundo, ¿por qué como si vivieran en el mundo se someten a preceptos tales como no uses, no comas, no toques? Todos estos preceptos son solamente mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría porque exigen cierta religiosidad, humildad y duro trato contra el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y muchos se casan con esos argumentos, pero son argumentos vergonzosos, consejos vergonzosos, y se creen muy religiosos. Y otros con el otro extremo se casan con argumentos libertinos, de banalidades, de amor al dinero y a las riquezas, y los dos terminan, como Ananías y Zafira, condenados. Tengamos temor de Dios y aceptemos el consejo de la sabiduría y de la palabra de Dios. Temamos a Dios y créame, como dice Isaías, como dice el Salmo, dígale al justo que le irá bien, al justo, te irá bien.
temamos a Dios, hagamos lo que debemos hacer, es necesario que cumplamos toda justicia y veremos la bendición, el favor y el bien del Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo.